En el principio, cuando todavía no existía el dolor, ni el miedo, ni la tristeza, Dios creó los cielos y la tierra. Todo era perfecto. Los árboles daban fruto. Los ríos corrían limpios y la creación estaba llena de vida. Pero entre todas las cosas maravillosas que Dios había hecho, había una creación especial, el ser humano. La Biblia nos cuenta que Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Así comenzó la historia del primer hombre. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén, un lugar hermoso donde no faltaba nada. Allí podía caminar en paz, cuidar la creación y vivir cerca de Dios. Pero Dios vio que Adán estaba solo. Entonces hizo caer sobre él un profundo sueño. Tomó una de sus costillas y creó a Eva. Cuando Adán la vio, reconoció que por fin tenía a alguien semejante a él. Así nacieron el primer hombre y la primera mujer. Dios les dio libertad para disfrutar del jardín. Pero también les dio una advertencia. Les dijo que podían comer de todos los árboles excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieran de él, el pecado entraría al mundo. Durante un tiempo todo fue paz. Adán y Eva vivían sin vergüenza, sin temor y cerca de Dios, pero un día apareció la serpiente, el enemigo, dispuesto a sembrar duda en el corazón de Eva. La serpiente le preguntó: ¿de verdad Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Eva respondió que podían comer de todos menos de uno. Entonces la serpiente comenzó a engañarla diciendo: no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto serán como Él. Eva miró el fruto y vio que parecía bueno. Dudó de la palabra de Dios y decidió tomarlo. Después también le dio a Adán, y él comió. En ese instante todo cambió. Sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza. El pecado había entrado al corazón humano. Por primera vez conocieron el miedo y se escondieron de Dios entre los árboles. Entonces Dios llamó: Adán, ¿dónde estás? Pero Adán ya no respondió con confianza. Ahora tenía miedo. Dios sabía lo que había sucedido. El pecado había roto la perfección del Edén, como consecuencia. Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín. Desde ese momento entraron el dolor, el sufrimiento y la muerte al mundo. Pero incluso en medio del castigo, Dios mostró misericordia. No los destruyó. No dejó de amarlos. Y desde ese momento comenzó el plan de salvación que un día llevaría Jesucristo a venir al mundo para salvar a la humanidad. La historia de Adán y Eva no es solo una historia antigua. También nos enseña algo importante hoy, cuando nos alejamos de Dios. El pecado trae dolor. Pero cuando volvemos a Él, siempre encontramos misericordia. Porque aun cuando el ser humano falla, Dios sigue buscando al hombre con la misma pregunta: ¿dónde estás? Y todavía hoy, Dios sigue esperando que volvamos a Él. Y así terminó la vida perfecta en Él. Jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron que salir de aquel lugar donde caminaban, cerca de Dios. Y desde entonces el mundo ya no volvió a ser igual. Llegaron las lágrimas, el cansancio, el dolor y las dificultades que hoy conocemos. Pero esta historia no termina solo con tristeza. Porque aún después de la desobediencia, Dios nunca dejó de amar al ser humano. Él prometió que algún día enviaría un Salvador para traer esperanza y reconciliar nuevamente a la humanidad con Él. Por eso la historia de Adán y Eva también es una historia sobre el perdón. La misericordia y el amor de Dios nos recuerda que todos cometemos errores. Todos fallamos alguna vez. Pero Dios siempre está dispuesto a recibir a quien se arrepiente de corazón. Y quizá hoy, al escuchar esta historia, Dios también te está llamando a ti. Tal vez te has sentido lejos de Él, confundido o cargando culpas del pasado. Pero así como Dios buscó a Adán en el jardín, hoy también te busca a ti. Porque no importa cuánto te hayas alejado, Dios todavía sabe tu nombre. Todavía escucha tu voz y todavía tiene un propósito para tu vida.